En esta tercera clase sobre derechos personalísimos vamos a tomar lo que se llaman los derechos vinculados con la integridad espiritual y que tienen una enorme importancia en este tiempo y son uno de los aspectos más frecuentemente en peligro en la organización, en la forma de organización que vivimos, por la irrupción de Internet y por la irrupción de las tecnologías de almacenamiento de datos y todo lo que esto implica en términos de potencialidad, de avasallamiento de tanto la integridad, la intimidad, como el honor, como la imagen, como otras dimensiones espirituales de la persona humana. ¿Está bien? Nosotros vamos a ver 4 derechos hoy, muy brevemente. Por supuesto, cada uno de estos derechos ameritaría una clase completa, con estudio de los casos, con estudio de los conflictos. Generalmente los conflictos van a estar atravesados por la situación de la libertad de prensa, la libertad de expresión, en un contexto de creciente, como les decía recién, de creciente exposición de las intimidades. O sea, vivimos en una sociedad que gracias a Internet tiene un montón de conectividades. De hecho, nosotros estamos haciendo esta clase a través de un medio virtual, pero también sabemos bien que estamos expuestos a riesgos de exposición de nuestros datos. Y ciertamente, además, el dato se ha convertido en un elemento fundamental del funcionamiento de un sector importantísimo de la economía. Entonces, nuestros 4 derechos van a ser el derecho al honor, a la imagen, a la intimidad y a la identidad. Comenzamos por el honor. El honor es la dignidad personal reflejada en la consideración de los terceros o en el sentimiento de la persona misma. Hablar del honor es hablar de 2 aspectos. Por un lado, una honra o estima propia, es decir, el aspecto subjetivo. La propia persona, todos nosotros tenemos una estima de nuestra propia persona y si nos hieren, si nos insultan, si nos agravian, sentimos que hemos sido dañados en nuestra honra, aunque no se entere nadie. Esta dimensión individual, subjetiva, es uno de los aspectos protegidos por el derecho al honor. La segunda dimensión es el impacto sobre los demás, lo que se llama la fama, es decir, la honra y la fama. La fama es la reputación, la estima ajena, es decir, yo también tengo derecho a que no se dañe mi imagen, pero no entendida como imagen física, sino la consideración de mi reputación frente a los demás. Eso también afecta mi honor, ¿está bien? Entonces el honor comprende estas 2 dimensiones. Es un derecho reconocido claramente en los tratados de derechos humanos. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y reputación. Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 11, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 19. También el código, hay una defensa específicamente penal, por supuesto que sabemos bien los delitos contra el honor, las calumnias, las injurias, los más conocidos, y todas las circunstancias que pueden rodear estos delitos, que ciertamente, como les decía antes, están atravesadas por la cuestión de la protección también de la libertad de expresión. Claro, ¿hasta qué punto la libertad de expresión habilita a dañar el honor de una persona? Bueno, esto tiene que ver con doctrinas como la real malicia, con la objetividad de lo que se está diciendo, con aspectos, por supuesto, privados de su vida, se cruza con la intimidad, obviamente, todo esto. Acá ciertamente no vamos a estudiar los aspectos penales porque esta clase es una clase de derecho civil, pero ciertamente recordemos, digamos, las injurias son aquellos que agravia, es un insulto, aquellos que ofende a la persona, y la calumnia es la acusación de un delito, ¿está? Es decir, la atribución de un delito. Una cosa es decir una persona
sos un inútil, sos una basura, sos una persona despreciable, y otra cosa es decir, sos un ladrón, sos un corrupto que has robado, sos un traficante de drogas, o sea, es una acusación que calumnia a la persona, ¿está? Entonces son dos delitos distintos. Ustedes lo van a estudiar en derecho penal, acá simplemente vemos la mención al tema, no lo vamos a profundizar. En el Código Civil encontramos una norma en la parte de responsabilidad civil, en el Código Civil y Comercial estoy hablando, acá el artículo 1771 refiere a eso, al Código Civil y Comercial. El artículo 1771, que está ubicado en el libro tercero, en la sección, en el título dedicado a la responsabilidad civil, va a decir que en los daños causados por la acusación calumniosa solo se responde por dolo o culpa grave. Acusación calumniosa es aquella que se traslada a instancia penal. Por ejemplo, si yo en Twitter digo, fulanito de tal es un corrupto porque ha malversado fondos, es una calumnia. Pero si yo me presento ante un fiscal e inicio una acción contra fulanito de tal porque ha malversado fondos, eso es acusación calumniosa, porque la acción ya se tradujo en una acción ante sede judicial, ¿está bien? En estos casos, para que no haya una restricción a la libertad de iniciar acciones, solo se responde cuando hay dolo o culpa grave. Culpa grave, dolo es la intención de dañar en este contexto. Y la culpa es la negligencia, la impericia, la imprudencia en el obrar. Y en este caso sería, por ejemplo, alguien que no se ha tomado los recaudos básicos para comprobar la verosimilitud de una acusación. Yo voy a acusar a alguien de malversación de fondos, pero no tomé los recaudos necesarios, no averigüé ciertas, ciertas normas internas, o no tengo todos los elementos, y bueno, voy a estar muy cerca de haber cometido un delito de acusación calumniosa, que es una ofensa muy seria al honor de una persona, y voy a responder civilmente cuando ha habido de mi parte culpa grave, es decir, cuando la imprudencia, la negligencia o la impericia han sido de entidad. Bueno, esto también afecta, por supuesto, que se responde, que el denunciante o querellante responde que no tenía razones justificables para creer que estaba implicado el damnificado, o sea, que el damnificado es el que vio violado su honor. Entonces, si yo soy el denunciante o el querellante, tengo que demostrar cómo se determina esta culpa grave, que tenía razones justificables, razones más o menos razonables, o sea, razones que más o menos son percibibles por el común de cualquier persona más o menos diligente, como justificando la acción. Bien, vamos a la imagen. En la imagen sí encontramos, el honor está mencionado en el artículo 52, como ya lo vimos en la primera parte de esta clase. El artículo 52 es un artículo genérico de los medios de protección. Recuerden ustedes que los grandes medios de protección civiles son la prevención y la reparación. Es decir, la prevención es procurar evitar que se produzca el hecho dañino, y la reparación es que si se produjo, reponer las cosas al estado anterior y disponer la indemnización de daños y perjuicios. En el caso de las acciones vinculadas con el honor, hay que agregar que el artículo 1740 indica que en el caso de daños derivados del honor, la intimidad o la identidad personal, el juez puede, a pedido de parte, ordenar la publicación de la sentencia o de sus partes a costa del responsable. Es decir, está previsto un mecanismo específico de indemnización para el daño al honor en el artículo 1740, que se agrega
a los medios de protección del artículo 52, que es la publicación de la sentencia o de sus partes pertinentes a costa de la persona que causó el daño. Vamos a la imagen. Nosotros habitualmente, hoy en día, sacamos fotos a nuestros amigos, a personas conocidas, a familiares, las subimos a redes sociales, y la verdad que a veces lo estamos haciendo sin tomar los suficientes recaudos, porque veamos lo que dice el código. La protección de la imagen para captar o reproducir, fíjense, vean la diferencia, captar o reproducir, o sea, tanto obtener la foto como difundirla. La imagen o la voz de una persona, de cualquier modo que se haga, un audio de WhatsApp, grabar una persona, grabar una imagen, se necesita su consentimiento. ¿Tá? Esto es fundamental. Regla general del manejo de la imagen o la voz, se necesita el consentimiento. El código va a establecer cuáles son las excepciones a esta necesidad de consentimiento. Y vamos a ver que la persona participe en actos públicos, o sea, que esté en una actividad en público. Si yo estoy en una marcha en la mitad de la avenida 9 de Julio y me pongo a insultar a un funcionario y después digo, publicaron mi imagen en los medios de comunicación sin mi consentimiento, bueno, miren, yo no me puedo quejar porque estaba participando de un acto público y hay como un interés en que la persona, y hay una dimensión que yo estaba aceptando, yo era consciente de que mi presencia era en actos públicos. Que existe un interés científico, cultural o educacional prioritario y que se tomen las precauciones suficientes para evitar un daño. Esto tiene que ver con que si yo estoy haciendo algo, tomando una imagen, pero solo para fines educativos y no tengo ninguna difusión, ni comercial, ni pública, ni nada. Por supuesto, tiene que ser para esos fines prioritarios y hay que evitar el daño, la circulación de la imagen. Y finalmente, que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés general. Esto tiene que ver con la libertad de prensa, lógicamente, y acá destaquemos la presencia de la palabra regular, el ejercicio regular del derecho de informar, que está queriendo significar que se trata de un ejercicio no abusivo de esa libertad de prensa. ¿Está bien? En caso de personas fallecidas, pueden prestar el consentimiento a sus herederos o el designado por el causante en la disposición de última voluntad. Es decir, si una persona ha fallecido y es una persona famosa, entonces hay una cuestión de manejo de su imagen o de su voz, quien deja regulado quién es el designado. Si no designó persona por un testamento, puede hacerlo a través de sus herederos y pasado 20 años la reproducción no ofensiva es libre. ¿Está? Si hay diferencia entre los herederos, resuelve el juez. Entonces, nosotros tenemos una regla general, que es que la imagen, para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona se necesita su consentimiento. 3 excepciones, que es cuando la persona participa en un acto público, cuando hay un interés científico, cultural, educacional prioritario y se toman medidas para evitar el daño, o bien cuando se trata del ejercicio regular, es decir, no abusivo, del derecho de informar sobre acontecimientos de carácter general, y en este caso es lo que se llama la libertad de prensa y la libertad de información. En estos casos, la persona puede prestar el consentimiento a sus herederos, en el caso de personas fallecidas, lo dan los herederos o quien la persona que falleció haya dejado designada. Tengamos en cuenta que esta cuestión es muy importante por cómo manejamos nosotros las imágenes, y todo esto está enormemente fuera de control, podríamos decir, en cómo funciona hoy la dinámica de redes sociales, la dinámica de la telefonía celular, pero el código, que es de 2015, justamente quiere poner unos límites, quiere poner un marco, como para que las personas no se vean afectadas, porque la imagen es algo muy importante, hace a una dimensión de la personalidad, de la dignidad personal, y puede causar mucho daño un mal uso
de la imagen de una persona. ¿Ah? Es decir, sabemos bien, hemos visto los daños que esto ha causado a lo largo de estos años. Vamos a la intimidad. La intimidad es un derecho importantísimo que también tiene fuentes constitucionales, tiene fuentes en la misma Constitución, en los tratados de derechos humanos, en la Constitución, el artículo 19, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan la moral, el orden, la ley, que en ningún modo violen la ley o perjudiquen a terceros, ofendan la moral o las buenas costumbres o el orden público. Estas acciones privadas quedan exentas a las autoridades de los magistrados, dice el artículo 19, y reservadas a Dios. Estas acciones privadas que protege el artículo 19 configuran una esfera donde la persona puede desenvolver su personalidad, una esfera de proyección personal que tiene que estar libre de injerencias indebidas y arbitrarias. Acá el elemento clave en general en la jurisprudencia es el elemento de la injerencia, cuando una injerencia en la intimidad de una persona es proporcionada o en su caso, arbitraria. ¿Y por qué me puedo meter yo en la intimidad de la persona? Por ejemplo, en este momento en que estamos viviendo la pandemia, se discute, por ejemplo, ¿puede el gobierno disponer que usemos una aplicación para saber por dónde estamos caminando y monitorear a las personas que puedan tener la COVID-19 y saber si están o no violando la cuarentena? ¿Estamos invadiendo una esfera de intimidad o esto es una injerencia proporcionada, justificada por razones de salud pública? La salud pública justifica que podamos invadir el derecho a una cierta privacidad. La privacidad, por supuesto, protege tanto de terceros particulares como del gobierno. Yo este ejemplo que les estoy dando es el gobierno, pero lo mismo sucede con nuestros datos, con la injerencia sobre nuestra dimensión privada. Este artículo que les estoy compartiendo en la pantalla es el 1770, que es el que refiere al tema específicamente en el Código Civil y Comercial. Es decir, hay distintos derechos, hay distintas normas, se las mencioné, tratados de derechos humanos, pero en el Código Civil y Comercial encontramos el 1770. Este artículo reconoce como precedente la ley 21.173 del año 1975, que había incorporado el artículo 1071 bis, que ya lo mencionamos. El 1071 bis pasó prácticamente igual al nuevo código en el artículo 1770. No confundamos el 1071 bis con el 1071 que es de abuso de derecho. El 1071 bis fue un artículo incorporado en 1975 para proteger la dimensión de la vida privada. ¿Qué dice el artículo? El que arbitrariamente se entromete en la vida ajena. Y ahora viene una enumeración de casos que es simplemente enunciativa, o sea, no es taxativa. O sea, esta enunciación puede admitir otros casos, como hoy ocurre. ¿Cómo se podría uno entrometer en la vida ajena? Publicando los retratos, difundiendo las correspondencias. Pensemos que estamos hablando de textos de 1975, hoy sería difundiendo mails, difundiendo mensajitos de WhatsApp, mortificando a otro en sus costumbres o sentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad. Acá vemos que claramente es un término amplio, es un texto abierto, cualquier modo de perturbación de la intimidad, y acá estamos hablando de la dimensión civil. Puede haber un delito penal, ¿tá? Pero acá vamos a ver la dimensión civil. Entonces, si alguien se entromete, y esa intromisión es arbitraria, es decir, que no tiene una razón válida, lo arbitrario es aquello que no tiene razones válidas para ser realizado, debe ser obligado a cesar en tales actividades, si antes no cesaron, y a pagar una indemnización que debe fijar el juez de acuerdo con las circunstancias. Imaginemos un vecino que le saca fotos a otro vecino y se mete en su casa con una cámara potentísima
y entonces publica las fotos en Facebook, miren lo que hoy hizo mi vecino, y al día siguiente hoy hizo tal cosa, y va, y entonces esta persona le inicia una acción civil con base en el artículo 1770 diciéndole cesen estas actividades, baje las fotos, ordénese que baje todas estas fotos y además indemníceme porque esto me causó un daño entre todas mis personas conocidas y habrá que fijar. Acá vuelve a aparecer lo que yo les había adelantado en 1740, que a pedido del agraviado puede ordenarse la publicación de la sentencia en un diario o periódico lugar si esto es procedente por una adecuada reparación. Como ven, entonces hay un artículo específico que es el 1770 que protege la intimidad, es un artículo importante. ¿Por qué? Porque comprende una serie de acciones que no configuran un delito penal, pero sí configuran un ilícito civil que genera deber de cesar en el acto y deber de indemnización. La intimidad también tiene un aspecto muy importante vinculado con los datos personales. Yo no lo voy a desarrollar a fondo, voy a simplemente dar los títulos de esto. La Constitución en el 1994, cuando es reformada, incorpora la acción que se llama de habeas data. Nosotros conocemos el habeas corpus como la acción que tiene por finalidad conocerle el paradero de una persona, porque está que está desaparecido, que no conocemos dónde está, en cuanto a lo corporal, a lo físico, a la libertad física. El habeas data tiene que ver con esta acción, una acción rápida, expedita, que tiene por finalidad intervenir en todo lo necesario, todo lo requerido a bases de datos o bancos de datos públicos y privados. ¿Para qué? Para ver si hay falsedad, si hay discriminación, para pedir que se suprima, se rectifique, para pedir la confidencialidad o que se actualicen los datos. Este artículo 43 después fue reglamentado por una ley, la 25326, que es aún hoy la ley vigente de protección de datos personales, es del año 2000, ya merece muchas actualizaciones, porque realmente en el 2000 no estaba esta explosión de los teléfonos celulares, de las bases de datos, del Big Data, y realmente hoy hay una cantidad de problemas nuevos que la ley cubre de manera por momentos demasiado insuficiente. Pensemos en que hoy podemos acceder a todos los datos genéticos de una persona y eso tiene un potencial discriminador y este tema no aparece debidamente considerado. Sí está una protección básica que va a ser la idea de que nadie puede ser obligado a dar datos sin su consentimiento, que hay datos sensibles, como los vinculados a los eventos más esenciales de una persona, y que esos datos sensibles merecen un tratamiento particular con ciertos recaudos que da la ley. Es un tema enormemente importante hoy, yo no lo voy a desarrollar, simplemente me quedo en el título, en la mención del artículo 43 de una ley específica y la remisión a esa ley para la consideración de los distintos problemas. Vamos a la identidad. La identidad es el derecho a ser considerado en el medio social con las calidades y características dinámicas que permiten individualizar a cada uno en la valoración de los demás. Es decir, ¿quién soy yo y cómo soy visto? ¿Tá? Soy un profesor, soy un abogado, soy una persona conocida por tales y tales cosas. Bueno, tengo derecho a que se respete mi identidad, a que no se me manipule, a que no se distorsionen, a que no se desfiguren, se presenten sesgadamente mis convicciones de tal manera que yo me vea afectado porque soy percibido de una manera. Supongamos que yo soy un abogado, entonces sacan de contexto declaraciones mías y eso afecta a mi identidad, ¿se entiende? Es decir, tiene puntos de contacto con el honor, pero se diferencia porque hace a características y calidades dinámicas y surge de la objetiva y media apreciación social que se impone a los miembros. Tobías explica muy bien en el código comentado dirigido por el recordado y ya difunto doctor Jorge Alterini, que este derecho a la identidad se consolida a partir de una jurisprudencia italiana. En nuestro país, la identidad también está asociada a un aspecto muy importante, que es la identidad biológica, ¿tá? Por los gravísimos atentados contra los derechos humanos ocurridos en el gobierno militar, cuando hubo
niños y niñas quitados de sus padres que estaban en cautiverio y puestos irregularmente en adopción. Todo eso dio lugar a realmente una afectación muy profunda de la identidad y surge el derecho a la identidad. Lo va a recoger en 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño. Esa convención va a decir que tenemos que proteger la identidad de la persona y esto está hoy en día muy presente con delitos específicos contemplados en el Código Penal de privación de la identidad, artículo 139 del Código Penal y los aledaños, digamos. También tiene tuvo una repercusión en el nuevo Código Civil, una presencia del derecho a la identidad en los supuestos de adopción, y no así en los casos de fecundación artificial con gametos de un tercero, donde en general se considera que también hay un posible daño a la identidad. Sin embargo, el legislador en ese caso no hizo mención a la identidad, y este es un aspecto que hemos criticado y que varios autores critican, un diferente tratamiento en un caso y en otro. Acá lo que apuntamos es un elemento estático. O sea, ¿por qué? Porque es cuáles son tus orígenes y el derecho a conocer los orígenes. Incluso puede llegar a ser un derecho a reclamar la filiación. Bien, con esta presentación vamos a entonces estamos dándole ya un fin a esta recorrida por los derechos personalísimos tal como son regulados en el Código Civil y Comercial. Por supuesto, son todos temas enormemente importantes que pueden proyectarse hacia muchísimos aspectos de la vida social. Nosotros estamos estudiando solo algunas dimensiones y queda, por supuesto, abierto a la profundización.